Amén. Esta noche tengo el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes la bendita palabra de nuestro Dios. Así que yo le voy a pedir que ponga atención, que dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que sea Él el que ministre, que sea Él el que cumpla el propósito por el cual nos ha congregado esta noche y en este lugar. Yo le voy a pedir que me ayude y vamos a leer una porción en la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos del 3 al 7. Y le voy a pedir por favor que se ponga de pie, no por costumbre, no por tradición, sino por honrar la palabra bendita de nuestro Dios. Éxodo 6, del 3 al 7, dice su palabra: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hasta ahí vamos a leer. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos esta noche poder abrir tu palabra, Señor, escudriñarla y aprender de ella, Padre. Te pedimos, Señor, unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, Padre, que revelación venga de lo alto, Señor. Padre, que una unción fresca sea derramada en este lugar, de tal manera que tu palabra, Señor, cobre vida en cada uno de nosotros, Señor. Asimismo, Padre, te pedimos que tú quites todas aquellas cosas que traten de obstaculizar, Señor, la predicación de tu palabra, Padre. Asimismo, Señor, yo declaro que cada uno de mis hermanos son tierra fértil, Señor, en quienes la palabra dará fruto, Señor, no al 30 ni al 60, sino al 100 por uno, Señor. Padre, auxíliame, por favor. Necesitamos, Señor, de tu ayuda en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. El tema que el Señor me ha dado para poderlo compartir con ustedes es sirviendo al Señor. Si usted puso atención a la palabra en Éxodo que acabamos de leer, realmente en el libro del Éxodo nos narra muchas cosas importantes e interesantes que como pueblo de Dios debemos de saber. La palabra me enseña en el libro de Éxodo todo lo que el Señor hizo para poder ir y sacar al pueblo, a su pueblo, de la servidumbre. Y es que tenemos que tener muy claro, hermanos, que el Señor en sus propósitos siempre va a estar ayudarnos a salir adelante. Eso es algo que es parte del carácter de Dios como un padre. Porque como padres, creo que los que somos padres siempre queremos ver bien a nuestros hijos. Hacemos todo lo posible por poderles ayudar, por sacarlos adelante. De la misma manera, Dios como Padre siempre ha buscado desde el Antiguo Testamento ayudar a su pueblo. Por eso es que nosotros vemos acá cuando dice la palabra de que Jehová se le presentó a Moisés y comenzó a decirle a Moisés lo que él iba a hacer con su pueblo. Y es que Dios le habla claramente y le dice que él había escuchado el clamor y que él iba a responder ese clamor del pueblo que le pedía ayuda. Y es que hay algo bien interesante en esto, y es que yo podía observar aquí que el pueblo de Israel en este momento específico no había hecho nada que hiciera que el Señor se hubiera molestado con ellos. El pueblo de Israel no había cometido faltas ni pecados en este momento de lo que nos narra la Biblia. Al contrario, ellos, recordemos que habían llegado al pueblo de Egipto porque había sido llevado José. Y luego usted conoce el relato bíblico donde José trajo a su padre, a sus hermanos, y el pueblo del Señor se estableció ahí.
Pero esto nos enseña a nosotros de que muchas veces las circunstancias difíciles no siempre son a causa de un pecado, de una falta. Muchas veces el enemigo se levanta o trata de venir a estorbar la obra o el caminar del Hijo de Dios. Hay cosas interesantes y profundas que nos habla la palabra, porque en esta porción podemos entender algo bien puntual, y es que el Señor estaba interesado en sacarlos de la esclavitud. Y es que la esclavitud es algo que constantemente nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la esclavitud, si bien es cierto, la palabra nos enseña de que nuestro Señor Jesucristo ha libertado nuestra vida a causa de su muerte y resurrección, pero hay una naturaleza caída en nosotros que buscará de una o de otra manera hacernos caer. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos comprender este tema a la luz del servicio. Porque cuando hablamos del servicio, hermano, yo quiero decirle algo. El servicio es más que una actividad física que usted y yo venimos a hacer a la iglesia. Muchas veces hablamos del servicio y solo lo enfocamos en lo que nosotros venimos a hacer con nuestras manos, en lo que venimos a realizar en este lugar. Y esta palabra, el propósito es que nosotros podamos entender esta noche que el servicio es más que venir a realizar una actividad a este lugar. Por eso es importante entender desde esta perspectiva acerca de la libertad que necesitamos tener como hijos de Dios para poder dar un servicio correcto. Dice la Biblia que el pueblo realmente en este momento, dice la Biblia que el pueblo tenía angustia y dolor, eran esclavos. Era un pueblo que dice su palabra de que eran atormentados y que le eran puestas cargas de tal manera que los amargaban. Y es que a veces o muchas veces, digámoslo mejor, habrán diferentes circunstancias que lo que buscarán es amargar la vida del Hijo de Dios para que no podamos adorar o servir al Señor como Él se lo merece. Por eso es que nosotros es necesario que esta noche comprendamos una verdad. Y es que el Señor lo que espera de nosotros es adoración y honra. Dígale a la persona que tiene la par, el Señor espera de ti adoración y honra, dígale. En Éxodo 10, un poco más adelante, la palabra del Señor dice que Jehová se le apareció a Moisés y le dijo: ve a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y en el relato dice la palabra de que el Señor le dijo a Moisés de que él iba a endurecer el corazón del faraón para hacer cosas maravillosas y señales extraordinarias, de tal manera que el faraón y todo el pueblo de Egipto conocieran al Señor. Pero al final del versículo 3 del capítulo 10 le dijo el Señor a Moisés, le dijo Moisés al faraón: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y le dijo una declaración: deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Señor estaba interesado no solo en sacarlos de la esclavitud y sanar sus corazones amargados. El Señor estaba interesado en que ese pueblo le sirviera. Y es que a la hora de hablar del servicio, si nosotros lo enfocamos o nos encerramos en un pensar que el servicio es venir aquí a hacer algo, estamos muy equivocados. Porque la palabra que se usa en la Biblia, donde dice para que me sirva, es la palabra hebrea abad, que significa adorar y honrar. Cuando el Señor le dijo a Moisés: ve a sacar al pueblo, a mi pueblo, y dile al faraón que lo deje ir porque quiero que me sirva, el Señor no le estaba diciendo: quiero que lo lleves al desierto para que haga algo para mí ahí. No, el Señor le estaba diciendo: quiero que los saques de ahí porque ellos fueron creados para adorarme y para honrarme. Porque eso, yo quiero decirle, amado hermano, esta noche, que eso es el servicio, adorarlo y honrarlo. El servicio no es únicamente prepararnos para un momento en la iglesia. El servicio es día y noche. Si nosotros no nos quitamos de la mente lo que es venir a servir aquí en un momento, 1, 2 horas, 3 o 4 veces a la semana, no vamos a poder cumplir el propósito que Dios quiere en nuestras vidas, el principal, que es adorarle y honrarle. Porque yo le quiero recordar algo. En Apocalipsis dice la Biblia
se le mostró una visión a Juan. Y dice la Biblia que Juan, mencionando lo que miraba, dice que vio diferentes cantidades de personas. Dice que vio hombres, mujeres, ángeles, muchas cosas que vio ahí. Y dice que todos decían y adoraban al Señor y decían: al único, al que es digno de ser adorado, la gloria, la honra, el poder, la alabanza, todos sean para Él y por Él, para el que está sentado en el trono y al Cordero, decían. Por eso es que Juan nos muestra a nosotros que como iglesia nuestra función principal a la hora de servir es adorarle y honrarle. Lastimosamente muchas veces no comprendemos lo que es adorar y honrar. Yo le quiero mencionar rapidito algo acerca de eso. Adorar no es solamente venir a este lugar y postrarme a levantar un altar, como le hemos hablado de adoración, a cantar. Adoración es obediencia. Usted y yo hemos sido enseñados en eso. El ejemplo clásico o el ejemplo más preciso lo encontramos en el Génesis, cuando dice la Biblia que Abraham dijo: iremos con el muchacho, subiremos, adoraremos y vamos a regresar. Y lo que él iba a ir a hacer allá no era cantar, él iba a ir a obedecer lo que el Señor le había pedido de su hijo. Adorar es obedecer. Adorar es amarlo antes que cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Cuando hablamos de honrar, honrar es reconocer quién Él es en mi vida y en el universo. Porque muchas veces cuando hablamos de honrar, es algo que como iglesia muchas veces nos quedamos cortos. Hay una palabra en la Biblia que dice darle honra al que honra merece. Obediencia a quien obediencia merece, respeto a quien respeto merece. Pero también a nuestro Dios, Él merece honra de parte de nosotros. Reconocerle lo que Él es, no buscarlo por lo que Él me da, sino quién Él es. No sé si esta noche podemos tener claro si honramos a Dios con nuestra vida. Si todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, todo lo que usted y yo hacemos, pensamos y realizamos, todo debe de ser por honra a Él. Y muchas veces creemos que honrar solo es venir aquí y levantar nuestras manos. Esa es una parte, hermano. Honrarlo quiere decir toda nuestra vida, nuestro diario vivir. ¿Sabe que en el contexto en el que el Señor envió a Moisés a hablar con el faraón, aproximadamente se mencionan 12 veces la palabra deja ir para que me sirva, deja ir para que me honre? Pero nosotros no podremos dar una honra o adorarlo como Él se merece si no comprendemos lo que realmente es nuestro servicio a Él. Tenemos que pasar de ese pensamiento donde mi servicio llega hasta aquí, de una hora a tal hora. Eso no es servicio. Servicio es ir más profundo con el Señor. Usted y yo conocemos una porción en el Evangelio de Lucas donde habla de Marta y María. Una porción bastante hablada, bastante comentada acerca de estas dos mujeres, que dice la Biblia que el Señor iba de camino y pasó a la aldea donde ellas estaban, donde ellas vivían, y dice que entró a la casa y que Marta estaba afanada y turbada haciendo muchas cosas, y que María se había sentado a los pies de Jesús para escuchar lo que Él decía. Y dice la palabra que Marta le dijo: Señor, ¿que no te das cuenta que María no me ayuda? ¿No te das cuenta que no me ayuda a servir?, le dijo. Y aquí hay algo bien interesante, está en Lucas 10, 38, 42. Porque en la porción, no lo vamos a leer, pero donde dice, cuando Marta le pregunta y le dice la Biblia, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La palabra que se usa aquí en la Biblia es la palabra diaconeo. Y esta palabra lo que se refiere es hacer labores de carácter doméstico. Si usted se da cuenta, no es la misma palabra que se usa en Éxodo cuando dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Marta estaba enfocada de una manera errónea en el servicio, porque ella le dijo: Señor, dile que no me deje servir sola. Pero ese no era el servicio que el Señor tenía o quería o esperaba de ellas.
El verdadero servicio era lo que había hecho María en ese momento, que era irse a los pies del Señor. Lastimosamente Marta no había comprendido cuál era el servicio que el Señor esperaba. Y es que no está mal que nosotros nos ocupemos de las cosas en el templo, no está mal. Hay ministerios donde cada uno ocupa una función, una labor, pero eso no debería ser nuestro propósito principal en el servicio. Eso solamente debería de ser el producto de nuestra adoración y honra que está en nuestro corazón. Lastimosamente a veces no lo vemos así y nos enfocamos en el servicio, en que yo tengo que limpiar este púlpito. Pero un momento, el hecho de que yo limpie este púlpito, ese no debe ser mi función principal. Eso debería de ser el producto de una verdadera o de un verdadero servicio, que es adorarlo y honrarlo. Algunas veces nos encontramos en las iglesias que hay este tipo de pensar. Algunas personas piensan o razonan y dicen: no, es que esto es el servicio. Otras dicen: no, o sea, yo entiendo el servicio, pero también sé que yo tengo que honrarlo y buscarlo a Él. Es importante, hermanos, y al final vamos a entender por qué. Es importante tener claro lo que es el servicio. Tenemos que huir de caer en ese afán. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en servir humanamente, así como Marta estaba sirviendo, el Señor le dijo claramente: Marta, afanada y turbada estás. Si a ti el servicio al Señor, ese que nosotros llamamos servicio, cuando vienes a la casa del Señor, si eso te causa de cierta manera un estrés, un afán, una turbación, una carga, déjame decirte, ese no es servicio. Esas son actividades humanas. El servicio que el Señor espera de nosotros es adoración, honra a su nombre. Es muy importante entender esto, porque yo pude entender algo ahí, y es que cuando no se tiene una comprensión correcta de lo que es servicio, muchas personas viven preocupadas, y no solamente preocupadas, muchas viven amargadas porque el servicio se les hace una carga en lugar de ser algo que disfruten como producto de una comunión o de un corazón que lo honra y lo adora. Es que, hermano, yo quiero recordarle algo esta noche, y es que nuestro servicio nace en el corazón. Nuestro servicio nace adentro de nosotros. Nuestro servicio no es venir a barrer aquí. Eso es un producto de algo que en mi corazón está adorando y honrándolo a Él. Eso es el verdadero servicio. En Lucas 10:42, en la Nueva Traducción Viviente, que menciona o habla siempre del momento de María y Marta, lo dice de otra manera. El Señor le dijo, Lucas 10:42, Nueva Traducción Viviente, dice: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Sabe qué pude comprender ahí, hermano? Es que esa revelación no todas las personas lo tienen, porque aquí es clara cuando dice: María la ha descubierto. Eso quiere decir de que esto del servicio, la adoración y la honra son cosas que muchas veces pasan desapercibidas, y solo aquellos que están con el Señor en la presencia de Él, sus ojos son abiertos y pueden entender muchas cosas. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque muchas veces muchas veces las personas caen en un desgaste y de repente salen con que: mire, hermano, yo ya ahorita no tengo ganas de servir. Mire, hermano, yo no tengo tiempo. Mire, hermano, hermana, esto, lo otro. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no se ha comprendido lo que es servirle al Señor. Por eso es que a veces tenemos tantos hermanos y hermanas en las iglesias que los vemos que no están gozosos de servir, porque no hay una comprensión de qué es lo que están haciendo. Porque todo lo que nosotros hacemos debe de ser por honra a Él, por agradarlo a Él, hermano, por poner alegre su corazón. Eso es una clave para nosotros. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Amén. Acompáñenme, por favor, al libro del profeta Daniel, capítulo 5. Aquí vamos a ir entrando un poco ya en el desarrollo
Mire lo que dice Daniel 5, 24 en adelante. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Para que entendamos un poco el contexto que está sucediendo aquí, el libro de Daniel nos habla específicamente en este capítulo de cómo un nieto o un descendiente de los reyes que habían estado gobernando Babilonia había ido a tomar los utensilios que habían sido robados cuando el pueblo del Señor fue traído cautivo. No solamente en la cautividad trajeron personas, también trajeron utensilios que eran de uso especial y eran de uso exclusivo para la obra del Señor. Y dice la palabra de que este rey había comenzado y había hecho una fiesta. Estaba haciendo una algarabía, estaba festejando con sus príncipes generales y estaban embriagándose. Y dice la Biblia que de repente, mientras ellos estaban en la fiesta, dice que apareció una mano de hombre, dice, y que la mano comenzó a escribir en la pared. ¿Qué es lo que usted acaba de escuchar aquí? Y es que a mí en esta porción me llamó la atención algo muy interesante. Y es que el Señor, aunque era un rey perverso, fíjese que esto qué interesante, aunque este era un rey perverso, el Señor le había permitido llegar a gobernar. Y es que aquí me muestra algo, y es que el Señor vino y pesó el reino de este hombre. Por eso es que en la traducción de lo que decía esta palabra empezó a decir: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Por qué es interesante esta porción? Porque usted y yo debemos de saber algo, que usted y yo, donde Dios nos ha puesto, constantemente somos pesados en una balanza. Constantemente somos medidos a ver qué estatura hemos alcanzado por medio del Espíritu Santo. Eso es algo continuo, hermano. Usted tiene que tener bastante metido en su corazón que el Señor constantemente nos examina. De hecho, dice la palabra en los Salmos de que día y noche los ojos del Señor recorren toda la tierra para ver el corazón y la vida de los justos. Eso es algo que nosotros tenemos que tenerle bastante cuidado, porque este rey perdió donde había sido puesto porque no se encontró en él esa capacidad. Él no pudo valorar estando en el reino. Él usó su posición para llegar a hacer cosas que no tenía que hacer. Por eso es que dice la Biblia, fue encontrado falto. Él fue probado. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que todos vamos a ser probados. Todos en cualquier momento de nuestra vida vamos a ser probados. Y claro, vamos a ser probados en nuestro servicio. Un momento vamos a ser examinados por el Señor va a decir: quiero ver cómo está, quiero pesar tu servicio, quiero ver cómo tú estás haciendo lo que yo te mandé. Hermano, y si no entendemos que nuestro servicio es adorarle y honrarle, ¿cómo vamos a salir en esa balanza? Por eso es importante, porque el Señor no va a pesar nuestras actividades, el Señor va a pesar nuestro corazón. No es la obra de nuestras manos lo que el Señor va a pesar, es el corazón. Eso es lo que fue pesado en este rey. Pero la Biblia dice que fue hallado falto, es decir, no alcanzó una estatura para poder hacer algo con él. ¿Y qué pasó? Perdió el reino. Muchas veces hay personas que pierden lo que Dios le confía porque no tienen una revelación de que qué es servir, hablando del servicio. Es muy importante esto. Cuando dice aquí la palabra fue encontrado falto, esa es la palabra hasir,
que significa deficiente, defectuoso y carente de valor. Pensemos por un momento, ¿cómo es nuestro servicio para el Señor? ¿Es algo que lo honra o es algo deficiente? ¿Es algo que carece, que tiene valor o que carece de valor? ¿Cómo está nuestro caminar? No hablemos solo de un servicio. ¿Cómo está nuestro caminar en el Señor? Estamos en tiempos, hermanos, donde son tiempos peligrosos, donde tenemos que cuidar la senda por donde andamos. Constantemente debemos de pedirle al Señor que nos auxilie, hermano, porque humanamente hay una naturaleza que tratará de hacernos tropezar. En Hebreos dice la Biblia de que tengamos cuidado con el pecado que con facilidad nos hace tropezar y nos asedia. ¿Sabe qué habla eso? Habla de que no podemos estar tan tranquilos pensando que todo va a estar bien y diciendo, no, yo estoy bien, yo me he congregado, yo he orado. No, hermanos, seamos vigilantes. Seamos vigilantes, porque llegará un momento donde seremos pesados. No solo en nuestras obras y en nuestro servicio, también en nuestra manera de vivir. Vamos a ser puestos en balanza. La palabra del Señor dice que todos daremos cuenta de lo que hacemos, de lo que digamos y de lo que no digamos. Todos, hermano. Aquí no va a haber a alguien que se va a salvar y le van a decir, no, vos saliste de la lista. No, todos vamos a ser pesados, todos vamos a ser probados. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Si el Señor viniera esta noche y nos dice a examinarnos, a vernos cómo estamos nosotros, a ponernos en una balanza, ¿cómo nos va a encontrar? En todas las áreas de nuestra vida. Nos encontraría llenos de Él, nos encontraría como hijos e hijas que hemos dado la talla. O quizás le dirían a alguien, no, estás un poco falto todavía, necesitas crecer más. Pensemos, es algo real, hermano. Es algo real. Lo que pasa que a veces todos estos temas se nos van se nos pierden de vista. Pero, hermano, el evangelio también es cuidarnos de no fallarle al Señor, examinarnos constantemente, presentarnos delante de la palabra y de Él para ver cómo estamos caminando. Alguien me podría decir, sí, hermano, pero nadie es perfecto. Sí, ninguno de nosotros somos perfectos, pero eso no nos da el aval para venir y decir, he pecado porque yo no soy perfecto. No, porque el Señor nos ha mostrado de una o de otra manera, nos ha enseñado, nos ha revelado todas aquellas cosas que son necesarias en nosotros cambiar. ¿Y cómo vamos a cambiar? Que es únicamente por la ayuda del Espíritu Santo. Jamás será por nuestras obras, nunca será por lo que nosotros podamos hacer. Es todo lo que Él hace en nosotros. Acompáñenme por favor, ¿está conmigo? ¿Sí? Amén. Acompáñenme por favor al libro de Ezequiel, porque yo le quiero leer algo que en esta porción hay cosas bastante profundas. Ezequiel 44 del 10 al 16. Mire lo que dice la palabra. El Señor hablándole a Ezequiel: y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí,
ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. El pueblo del Señor se había apartado, había pecado, pero no solamente el pueblo, sino un grupo, dice aquí, un grupo de sacerdotes, de aquellos que Dios había levantado para ministrarlo, para servirle a Él. Dice que lo que habían hecho era dejar de servirle a Él y habían comenzado a servirle al pueblo. Y yo pude entender aquí en esta porción, hermanos, que en este momento, hablando del servicio en el tabernáculo, el Señor hizo una separación. Y realmente es algo que nosotros podríamos decir, pero ¿cómo el Señor puede hacer eso con sus hijos? ¿Cómo puede a unos delimitarles qué van a hacer y a otros no? Porque si Él es bueno, si Él no tiene favoritos, si Él no tiene a nadie mayor que otro, sino que Él nos ve a todos iguales. Sí, es cierto, hermano, pero recordémonos de algo, de que hablando del Señor, hablando de que Él es santo, muchas veces perdemos de vista que cuando hay pecado, el Señor no puede permitir que el pecado se acerque a Él, en el sentido de que no se confiese el pecado. El pecado se confiesa delante de Él y se perdona y somos limpiados, pero muchas veces hay pecado que no se confiesa y eso es un impedimento para poder servirle a Él. Yo no sé si usted puso atención a lo que leímos, pero ¿sabe qué me habla ahí? Me habla de dos tipos de sacerdotes. Dos tipos de sacerdotes, donde uno es tan claro que dice, pero los sacerdotes que sirvieron al pueblo cuando se apartaron hacia los ídolos, ellos estarán encargados en las puertas y van a servirle al pueblo. Pero los hijos de Sadoc, los sacerdotes que se guardaron para mí, que no se fueron tras los ídolos, ellos me servirán a mí y servirán mi mesa y podrán estar cerca de mis cosas santísimas. ¿Sabe qué enseña eso, hermano? Que ahí adentro de ese tabernáculo, adentro de ese lugar donde estaba la presencia del Señor, el Señor hizo una separación y dijo, unos servirán al pueblo y otros me servirán a mí. Eso es interesante, porque cuántas veces hemos hablado, hermano, usted tiene que venir a servir al pueblo y al Señor. Sí, es parte, nosotros venimos a servirle al Señor y a servirle a nuestros hermanos, pero aquí está hablando de que aquellos, un grupo, habían sido apartados de las cosas santísimas, es decir, de ministrarlo a Él. Porque sabe que pude comprender que una cosa es ministrar al pueblo y otra cosa es ministrar al Señor. Son cosas totalmente diferentes. Por eso es que dice la Biblia que el Señor le dijo a Ezequiel, van a haber unos que van a servirle al pueblo, van a presentar la grosura, van a hacer muchas cosas, estarán en las puertas, van a servirle al pueblo, pero otros me servirán a mí. Ahora la pregunta esta noche es, ¿de cuál somos nosotros, hermanos? ¿De cuál somos nosotros? ¿De los que le servimos a Él, lo ministramos a Él? Porque sabe qué cosas interesantes yo pude entender aquí, que de verdad que cuando venimos aquí, Él lo que viene es a recibir una ministración hacia Él. Cuando ¿sabe por qué? Porque una cosa, hemos aprendido algo, que primero damos y después recibimos. Entonces lo primero es venir a ministrarlo a Él, para que luego Él nos ministre a nosotros. El problema es que a veces solo nos enfocamos en que Dios me ministre y yo no le ministro, no le sirvo, no lo honro. Y eso es bien delicado, porque entonces vamos a venir aquí a perder el tiempo, a pensar que el Señor viene a hacer tantas cosas, pero y Él dice, pero ¿y lo que me vas a dar a mí? Mi ministración, lo que me vas a servir, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi alabanza? ¿Dónde está la gloria que yo me merezco? Y a veces solo pensamos y decimos, no, pero es que yo vengo para que el Señor me dé. Sí, sí nos va a dar, pero ¿qué nosotros estamos dando? Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Aquí es un poco más claro esta porción y dice, además los hombres de la tribu de Leví que me abandonaron cuando Israel se alejó de mí para rendir culto a ídolos,
tendrán que sufrir las consecuencias de su infidelidad. Aún así podrán servir como guardias del templo y porteros. Podrán matar los animales para las ofrendas quemadas y estar presentes para ayudar al pueblo. Es decir, no se les estaba eximiendo del servicio. Pero oiga, sin embargo, incitaron a mi pueblo a rendir culto a ídolos e hicieron que los israelitas cayeran en un pecado muy grave. Por eso hice un juramento solemne de que tendrán que sufrir las consecuencias por sus pecados, dice el Señor soberano. No se les permite acercarse a mí para ministrarme como los sacerdotes. Tampoco se les permite tocar ninguno de mis objetos santos ni las ofrendas santas, pues deberán cargar con la vergüenza de todos los pecados detestables que cometieron. Servirán como cuidadores del templo a cargo del trabajo de mantenimiento y tareas generales. Sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuarán sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos. Estos hombres servirán como ministros míos. Estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa, la sangre de los sacrificios, dice el Señor. Solo ellos se entrarán a mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán todos mis requisitos. Más claro, imposible. Dos tipos de servicio adentro del templo aquí en esta porción. Aquellos que se encargaban de las cosas de mantenimiento y las cosas generales, y otros que le iban a ministrar la mesa a él. Eso es profundo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque eso me enseña de que no basta con que yo sea un servidor, sino a quién yo estoy ministrando, hablando de lo espiritual. Tengo la capacidad en mi vida, por medio de mi comunión con el Señor, de ministrar su presencia. Porque aquí me habla de que iban a ministrarlo a él y a servirle la mesa a él. Es que eso es interesante. Como iglesia, nuestro propósito principal es servirle a él. Pero cuando hablamos de ministrarlo, hermano, esa palabra ministrarlo es profundo. Porque hemos aprendido de que cuántas veces hemos dicho, o nuestro pastor nos ha dicho, hermano, levante sus manos y deje que el Espíritu Santo le ministre. Eso es una obra que el Señor viene a hacer en nosotros. Pero mire, ¿sabe qué pude entender aquí? Que el Señor también nos da la oportunidad de ser ministros para Él. No solamente ministros para las personas, ministrar a alguien. Nosotros venimos aquí y adoramos y decimos, hermano, vamos a ministrarle, vamos a orar por usted. Qué bueno, pero ¿y la ministración nuestra para el Señor cuál es? ¿Qué estamos ministrándole? Somos de aquellos que el Señor puede decir, tú y tú y tú, vengan y acérquense a mi mesa, a mi presencia. Por eso es que muchas veces hay cosas en nuestras vidas que no cambian. ¿Sabe por qué? No porque Dios no tenga el poder, sino que porque no estamos cerca de Él. No estamos ministrando su presencia a Él, estamos sirviéndole a Él. Porque si me habla aquí de que se le iba a servir una mesa para servirme, dice, eso no cualquiera lo iba a hacer en este tiempo. Ahora sí, en este tiempo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos acercarnos, dice su palabra, confiadamente. Pero hay algo también. Su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando habla de santidad está hablando del Espíritu Santo en nosotros. No le está diciendo, hermano, usted tiene que ser un santo, usted tiene que ser alguien completamente perfecto. No, hermano, dice sin santidad. ¿Quién es la santidad? ¿Quién es la santidad en la iglesia? El Espíritu Santo. Por eso es que a veces no comprendemos o hay muchas cosas que no suceden en nuestras vidas, porque estamos demasiado enfocados en un tipo de servicio que no es lo que Dios espera. Estos sacerdotes fueron pesados en una balanza. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que yo veo ahí que el Señor no los desechó.
No los desechó, les permitió seguir sirviendo en el templo, pero con la diferencia de que unos iban a servirle al pueblo en tareas generales, en cosas de mantenimiento, dice aquí, pero los otros le iban a servir a él, es decir, iban a estar cerca de él, iban a recibir de él. Eso es profundo, hermano. Eso es profundo. Hay un ejemplo de eso que yo le acabo de decir y lo podemos ver en la vida del profeta Samuel. Porque la vida del profeta Samuel lo que nos muestra es un crecimiento o una, digámoslo de esta manera, una evolución o un avance en la vida del profeta para llegar a conocer al Señor. En Primera de Samuel 2, está conmigo todavía, no me deje solo aquí. Primera de Samuel 2 del 17 al 19. Mire lo que dice la palabra. Primera de Samuel 2 del 17 al 19. Dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel, oiga, ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Luego vámonos al 3, capítulo 3 del 1 al 7. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí podemos ver en estas dos porciones cómo Samuel, el profeta que desde niño fue consagrado, dice: el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Cuando me habla del joven Samuel, esa palabra joven se refiere a una edad entre la niñez y la adolescencia, digámoslo de esta manera, entre los 6 y 16, 17 años. Esa era la edad que tenía Samuel en ese momento. Pero lo interesante aquí es que dice que él ministraba en la presencia de Jehová. Pero la otra porción que leíamos dice que Samuel ministraba a Jehová. Eso me habla de que todos en un momento vamos a comenzar siendo de los que ministramos en la presencia, pero no de los que ministramos a Jehová. Eso me habla de que tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un avance. Tenemos que ser libres de cualquier tipo de estancamiento en cuanto a nuestro caminar en el Señor. Porque Samuel llegó a ser un gran profeta, un hombre que la palabra dice que ninguna de las palabras que salieron de su boca cayeron a tierra. Pero él no comenzó así, hermano. Él comenzó ministrando al Señor, o ministrando en la presencia del Señor, bajo la tutela de un hombre que era Elí. En la porción que leíamos en el segundo capítulo, cuando el Señor viene y comienza y llama a Samuel, lo hace ¿por qué? Porque aquellos hombres, los hijos de Elí, tanto Elí como sus hijos, dice la Biblia que había comenzado a apagarse la lámpara, hablando de Elí, y que sus hijos hacían obras malas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que en ese momento habían comenzado a desaparecer, o habían comenzado a terminarse aquellas personas que ministraban al Señor. Se iban a quedar únicamente como ministradores en el lugar, pero no de ministrarle a Él, no de servirle a Él, no de que Él se sintiera honrado en un lugar, no de prepararle a Él el lugar.
Por eso el Señor se buscó un nuevo profeta, un nuevo muchacho que iba a ocupar el puesto de Elí después de un tiempo. Empezó no ministrando su presencia, porque él necesitaba ir creciendo. Él necesitaba ir siendo limpiado. Él necesitaba ir siendo enseñado hasta que alcanzara la estatura correcta para poder llegar a servir y ministrar a Jehová. Y nosotros, preguntémonos un momento, ¿en qué etapa estamos nosotros? ¿De cuáles somos nosotros? Cualquiera podría decir, no, yo estoy comenzando. Excelente, hermano. Comencemos y sigamos y avancemos. Firmes, paso firme, como dice el apóstol Pablo. Pero si hay varios tiempos, varios años que hemos estado en esto y todavía no hemos llegado a tener un encuentro sobrenatural o algo diferente con el Señor, pensemos entonces qué es lo que no estamos haciendo bien o qué es lo que nos hace falta. Porque el punto es avanzar, el punto es crecer, el punto es llegar a ser de los que ministran al Señor. De eso somos todos nosotros tenemos que llegar a ser de ellos, hermano, de los que le ministramos a Él. Pero hoy en este momento, ¿cuánto le ministramos a Él? ¿Cuánto el Señor se siente ministrado por nosotros, por nuestras palabras, por nuestra adoración, por nuestro servicio? ¿Realmente Él se siente ministrado? ¿Nuestro servicio en este lugar le ministra, le honra, le adora? ¿Él se siente agradado con nuestro servicio? ¿O será que nuestro servicio realmente únicamente es tener o llevar a cabo algunas actividades generales, como dice aquí en Ezequiel? Esa porción es totalmente clara y es algo como, digámosle así, es como un llamado de atención a nosotros a ver a dónde estamos parados en este lugar. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Porque es bonito servir, hermano, es precioso deleitarnos, es precioso sentirse tomado en cuenta por el Señor. Eso es muy bonito, nos sentimos con agradecimiento, servimos. Quizás pensamos, nunca nos imaginamos estarle sirviendo al Señor, hablando de Él, compartiendo de Él, cantándole a Él. Pero ¿cómo está el corazón de nosotros? Porque la porción me enseña que el Señor permitió que hombres y mujeres le sirvieran adentro del tabernáculo. Pero el tipo de servicio era diferente al otro servicio que los otros sacerdotes iban a hacer. Cuando dice que Samuel no había conocido a Jehová, esa palabra conocido es la palabra yada. Tiene muchas implicaciones o aplicaciones, entre ellas comprender, descubrir, distinguir. Pero hubo una que me llamó la atención y es aprender a cuidar algo. Eso quiere decir de que Samuel dice que no había conocido aún a Jehová. Es decir, no había podido aprender o no había aprendido o no sabía cómo cuidar a Jehová, su presencia. Hasta que este joven aprendió a cuidar su presencia, este joven fue levantado. Mientras tanto, él no podía seguir. Es que ese es otro punto, hermano. No basta con querer decir, no, es que yo voy a ir y voy a ser de los que le ministran. Sí, pero antes, un momento, somos de los que cuidan al Señor, hablando de su presencia. No es que Él necesite que alguien lo cuide, si Él es el que acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Hablando de cuidar que en el lugar donde yo estoy, Él se sienta bien. Hasta que Samuel pudo llegar y conocer a Jehová, entonces muchas cosas comenzaron a pasar. Porque dice que ni él se le había revelado, ni la palabra se le había revelado. ¿Por qué? Porque eso me enseña algo, que el Señor se revela en aquellos que tienen la capacidad de cuidar su presencia, de honrar su presencia, de valorar su presencia. No en cualquiera, sino en aquellos que saben cuidarlo a Él. Para ir finalizando, en Malaquías 3 hay algo que yo le quiero leer que dice: los que respetaban, Malaquías 3:16, y se lo voy a leer en la traducción PDT
palabra de Dios para todos. Y mire lo que dice Malaquías: los que respetaban al Señor hablaron de esto unos a otros, y el Señor los escuchó atentamente. Entonces hizo escribir un libro recordatorio donde estaban los nombres de aquellos que respetaban al Señor y honran su nombre. El Señor Todopoderoso dice: el día que tengo señalado, ellos serán mi tesoro. Tendré compasión de ellos como el papá con el hijo que lo obedece. Ustedes volverán a notar la diferencia que hay entre la gente buena y la gente mala, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Aquí hay algo bien interesante, y es que habla y dice que habrá un libro. Hay muchos libros de los que se hablan en la Biblia, pero dice que aquí menciona el libro del recordatorio donde estaban los nombres de aquellos que respetaban y honraban al Señor. Y luego lo relaciona cuando habla del servicio, que él iba a tener memoria de los que le servían y los que no le servían, pero de aquellos que le servían a manera de honra y honra, no de los que hacían un servicio meramente físico. Esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo le quiero hacer una pregunta esta noche: ¿nuestra vida honra al Señor? Yo no le estoy preguntando nuestro servicio. ¿Nuestra vida honra al Señor? ¿Hay honra en nosotros donde Él se agrada de nosotros? Somos de aquellos que estamos aquí en este lugar y hemos venido para aprender y llegar al punto final, por decirlo así de esta manera, a poderle ministrar a Él, a que Él se sienta agradado. Es que mire, hermano, el Señor no es un invitado en este lugar. Él habita en este lugar. Nosotros somos los invitados. Muchas veces no tenemos, dele aplauso al Señor, por falta de comprensión, hermano, por falta de entendimiento, a veces hacemos, decimos o creemos cosas que realmente no es como la Biblia lo enseña. No es, como la Biblia lo dice. Porque la Biblia es clara, hermano, que Él habita donde Él es honrado. O sea, Él está ahí, hermano. Usted viene aquí, no viene y dice: Señor, gracias porque viniste. No, sino que usted tiene que entender y decir: Señor, gracias porque me permitiste venir a tu casa. Aquí porque tú estás aquí. Porque el invitado no eres tú, Señor. Nosotros somos los invitados que hemos venido aquí. Y venir, hermanos, con la actitud correcta de decir: bueno, y hoy el Señor, ¿qué me va a dar? ¿Y es válido eso? Sí, es válido. Si todos venimos con ese: Señor, hay una petición, Padre, hay algo que tú sabes. Sí, hermano, el Señor lo sabe. El Señor nos lo va a dar, el Señor nos lo va a proveer. Pero esa no debería de ser nuestro motivo de venir a congregarnos. Sino nuestro motivo debería de ser así como vimos en la ofrenda, de que decimos: bueno, vamos a traer lo que yo ya había preparado. Es igual para el Señor, no hablando solo de la ofrenda, es venir y decir: bueno, antes de ir al culto, ¿qué voy a ir a hacerle para agradar al Señor? ¿De qué manera yo lo voy a ir a adorar y a honrar? ¿De qué manera yo voy a entrar a ese lugar? No me voy a quedar en los atrios, sino que entraré hasta el lugar santísimo, hasta donde está la mesa, donde está el candelabro, que representan su presencia, la luz de su presencia. Y hasta ahí voy a entrar y le voy a servir. Porque no se trata solo de venir, que yo voy a venir a servir a la puerta y yo recibirle a usted. Como le decía, eso solo es el producto de algo que en el corazón y en el espíritu ya dispusimos a hacer para Él, que es honrarle a Él, ministrarle a Él. En Hebreos 10, 21, 23 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, acerquémonos con corazón sincero, purificados nuestros corazones de mala conciencia. Por eso es que al venir a este lugar tenemos que revisar nuestro corazón siempre, porque si el corazón no es agradable, podemos hacer miles de cosas aquí, hermano, pero nada de eso será recibido. Yo puedo venir, o alguien puede venir y tener la mejor sonrisa, y si es posible yo cargarlo desde la entrada y sentarlo en la silla, hermano, pero ¿y si mi corazón no es sincero delante del Señor, no es sincero delante de usted, o si el corazón no ha sido purificado delante de Él, hermano, eso de nada sirve? Al contrario, eso podría llegar a alguien a hacer lo que se engaña a sí mismo, pensando de que está haciendo lo extraordinario cuando realmente solo se está engañando a sí mismo. Por eso es que nosotros, como iglesia, debemos de estar siempre buscando agradar al Señor. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El apóstol Pedro dice claramente, amados, dice, estando en espera de estas cosas, procurad. ¿Sabe qué significa la palabra procurad? Esfuércense, hagan todo lo que esté a su alcance, vean la manera en que ustedes pueden llegar a ser el qué. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Por eso es que ahora usted puede entender algunas cosas que nuestro pastor nos estuvo enseñando un par de semanas atrás, hablando de la paz que tiene que haber entre nosotros, hablando del amor que tiene que haber entre nosotros, hablando de la paciencia, del perdón. ¿Sabe por qué? Porque todas esas cosas lo que hacen es que nuestro corazón sea puro. Por eso yo les mencionaba al principio, hablando del pueblo de Israel, ese pueblo el enemigo lo tenía amargado. Y la amargura, la frustración y muchas cosas, hermano, no nos van a poder o no nos van a permitir tener un corazón puro. El Señor es el que va a purificar nuestros corazones. Por eso es que nosotros tenemos que procurar siempre, como dice su palabra, ser hallados sin mancha e irreprensibles y en paz. ¿Cómo vamos a lograr esto, hermano? Únicamente con el auxilio del Espíritu de Dios. No va a ser de otra manera. No va a ser que yo le voy a decir, vaya hermano, váyase de aquí ahora y usted haga el esfuerzo y esfuércese y esfuércese. No, de nada va a servir. Llegará un momento en que sí, quizás lo vamos a lograr, pero llegará un momento, hermano, que nuestras fuerzas se acabarán. No es en nuestras fuerzas. Por eso es que el servicio y todo lo que tiene que ver con el Señor nunca debe de ser en fuerzas humanas. Marta, ella lo estaba haciendo humanamente, muchos quehaceres. Marta, estás afanada, Marta, estás turbada, Marta, estás amargada ahí. Mira, María está alegre. Marta, María ya te va a ir a ayudar, pero espérate, porque ella lo primero es lo primero. Me está ministrando, me está sirviendo, está delante de mí, está a mis pies, luego va a ir a servir. Huyamos ser como esa Marta, hermano. No menospreciándola por quien ella es, sino por su actitud delante del Señor. La actitud que ella tenía no era de adoración, no era de honra. Aunque aparentemente ella decía, no, si yo estoy aquí para servirle. Sí, pero no era el servicio que el Señor esperaba. Y para finalizar hoy sí, en Hebreos 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas.
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No solamente es la santidad, también es la paz. Yo le voy a pedir que se ponga de pie esta noche, si todavía está aquí conmigo. Y meditemos un momento a la luz de esta palabra, hermano. Sé que hay muchas palabras que no son fáciles de digerir en el momento, pero son de mucha bendición para nosotros como pueblo del Señor. Hay palabras que en el momento cuesta un poquito, pero hermano, ahí está la bendición. Ahí está la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Pensemos por un momento, meditemos esta noche, ¿cómo ha sido nuestra manera de servirle al Señor? Meditemos en base a lo que hay en nuestro corazón. Usted sabe y el Señor sabe cómo está su corazón, cómo usted viene a la casa del Señor. Yo creo que ninguno quiere ser de esa clase de servidores de los que habla Ezequiel 44, que dice que sí, que el Señor les dijo, sí van a servir, pero el servicio va a ser meramente cosas de mantenimiento en lo físico. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ser ese tipo, no menospreciándolo, pero ese, como yo les decía, solo debería de ser el producto de un servicio principal que es al corazón del Señor. No sé cómo hemos estado sirviendo hasta este día. No sé la manera en que veníamos aquí, pero lo que sí yo le puedo decir es que esta noche es un buen tiempo, una buena oportunidad para que nosotros podamos meditar en esta palabra. Esta noche el Señor ha puesto una balanza y creo que sin esperar que el Señor sea quien nos mida, hagámoslo nosotros. Examinémonos nosotros, porque el Señor lo conoce todo de nosotros, hermano. Y creo que más que lo que Él pueda venir esta noche a pesarnos, pesémonos nosotros delante de la palabra del Señor. Veamos cómo ha sido nuestro caminar. ¿Nos ha encontrado completos el Señor? El Señor ha visto nuestro servicio y ha sido un servicio que le ha honrado. El Señor, pensémoslo, preguntémosle, Señor, ¿te has sentido ministrado con la manera en que te sirvo? Señor, ¿he agradado tu corazón? Señor, ¿ha sido la mejor manera en que te he servido? Preguntémosle esta noche, porque esta noche el Señor nos está enseñando la manera en que debemos de presentarnos delante de Él. Jamás para señalarnos y decir, tú no lo haces bien, tú te estás equivocando. No, hermano. Sí, el Señor es un Padre amoroso, lleno de misericordia, que siempre, constantemente nos muestra, nos revela en su palabra qué es lo que Él espera de nosotros. Si se dio por nosotros, hermano, pensémoslo de esta manera: si se dio por nosotros en su vida cuando estábamos perdidos, no le conocíamos, hermano, ahora Él no va a venir a juzgarnos. Él viene, nos presenta la palabra para ayudarnos, para que nos examinemos, para que nos analicemos delante de Él y le digamos con sinceridad: Señor, la verdad que no ha sido la manera como yo he venido a servir, no ha sido la manera en que yo he conducido mi vida, pero hoy yo puedo tomar una decisión, le podemos decir, para hacer las cosas diferentes. Hoy puede ser un tiempo donde comencemos a hacer las cosas distintas, hermano.
donde nuestra mentalidad puede cambiar y ya no venir a la iglesia únicamente y decir: Señor, he venido para bendecirme. He venido para que me bendigas. He venido a esperar bendición. No es eso, hermano. Eso es una añadidura que el Señor te va a dar a ti y me va a dar a mí. Sino decirle, como dice ahí la palabra, y venir y decirle: Señor, yo hoy he venido a ministrarte a ti. He venido a servir una mesa, a poner en esa mesa todas esas cosas que te agradan a ti. Es que a eso hemos sido llamados como iglesia. No hemos sido llamados únicamente para que busquemos a Dios para que nos ayude, sino que hemos sido llamados a ser el cuerpo de Cristo para honrarlo a Él como nuestra cabeza. Porque su palabra dice que el Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y hable con el Señor. Hable con el Señor, y si usted quiere pasar, tenemos un par de minutos. Pase a hablar con el Señor. No lo haga por costumbre, no lo haga porque se lo piden. Hágalo como una manera de humildad delante de Él, no de los hombres, delante de Él, hermano. Porque solamente cuando nosotros nos humillamos delante de Él, las cosas son diferentes. Porque su palabra dice que Él nunca va a menospreciar un corazón contrito y humillado que le busca. Jamás, nunca el Señor va a menospreciar un corazón que se rinde a Él. Digámosle al Señor esta noche: Señor, mira mi caminar, Padre, cómo ha sido hasta este día. Señor, gracias porque tú me has sacado de la esclavitud, Señor. Me has dado vida, Padre, pero también esta noche, a través de esa palabra, Señor, hemos comprendido que una cosa es venir y servir humanamente hablando, y otra cosa es venir, adorar, honrar, y como producto de eso se genera nuestro servicio. Señor, tú conoces esta noche cada uno de nuestros corazones, Padre, y te pedimos que nos ayudes. Que nos ayudes, Señor. Padre, quizás nos habíamos desenfocado o no habíamos comprendido que lo principal para ti es que como tus hijos ministremos tu presencia, y que como producto de ministrar tu presencia podamos ministrar a tu pueblo, Señor. Es algo que va de la mano, Padre. Perdónanos porque nos habíamos enfocado mal y habíamos dejado lo más importante, que es estar en tu presencia y ministrarte a ti. Padre, esta noche, todos los que estamos aquí, Señor, nos declaramos necesitados de ti. Si usted, hermano, hermana, quizás en el caminar, quizás hubo un momento en que se apartó del Señor, no hablando de que se apartó de no congregarse, sino hablando de que dejó de honrar y de caminar de una manera en que le permitía estar cerca de Él. Yo creo que también hoy es una buena noche para que, si alguien reconoce en su corazón y dice: Señor, yo no he andado caminando bien, Señor, mi corazón, si hoy me examinaras, no sería tan recto quizás como tú esperas, pero hoy yo reconozco. No sé si hay alguien que quiera reconciliar con el Señor, si hay alguien que diga: Señor, yo necesito volver a que tú me tomes de la mano y me lleves.
o si habrá alguien que nunca ha aceptado al Señor, el Señor esta noche lo que nos dice es: Él no nos va a señalar. Él nunca vendrá con su palabra a señalarnos. Su palabra dice que una mujer a la que estaban a punto de apedrear, llegó Él, se la llevaron, y todos esos religiosos empezaron a señalarle y decirle: estaba pecando, le encontramos en el acto. Y la ley dice de Moisés que tiene que morir apedrada. Y el único que podía juzgarla les dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y dice que poco a poco cada uno de ellos se fue. Y luego el Señor le dijo: los que estaban acusándote no están, ni yo te acuso, levántate y no peques más, tus pecados te son perdonados. Si hay alguien que necesita entregarle su vida al Señor esta noche,